Hola con todos. Estamos en esta ocasión con el ingeniero José Miguel Necesita Jaramillo. dinero urgentemente. Sin garantía. No hay problema. Es ingeniero en contabilidad y auditoría, magíster en administración tributaria, estudiante de octavo ciclo de la carrera de Derecho, docente universitario de pregrado y posgrado de la Universidad Técnica Particular de Loja, actualmente presidente del Colegio de Contadores Públicos de la provincia de Loja, miembro de la Comisión de Educación de la Asociación Interamericana de Contabilidad y cuenta con 18 años de experiencia en temas de contabilidad. Asimismo, es auditor junior. Buenos días, ingeniero. Muchas gracias por aceptar la presente entrevista. Muy buenos días, estimada María del Cisne. Ingeniero, le tengo que comentar que esta entrevista es netamente para uso educativo. Le comento que estoy realizando un proyecto de tesis, la cual es titulada Análisis crítico del control fiscal, desconocimiento del contribuyente sobre los mecanismos de cruce de información en el servicio de rentas internas, desafíos y soluciones. Esta entrevista servirá para comunicación de resultados y específicamente está enfocado al conocimiento de los contribuyentes, especialistas tributarios, expertos tributarios, asesores tributarios que tienen conocimiento sobre este tema. Como le decía, es para sustentar un proyecto de tesis para la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, de la Unidad de Educación a Distancia y en línea. Eh, ¿Alguna duda hasta ahí, ingeniero? No, ninguna, me queda claro. Listo. Procederé a realizarle la entrevista. Eh, De acuerdo. Como objetivo general de la entrevista, ingeniero, es analizar el impacto del desconocimiento de los contribuyentes sobre los mecanismos de cruce de información del Servicio de Rentas Internas, específicamente en los aspectos de determinación tributaria y su derecho a la defensa. La primera pregunta es, ¿qué conocimiento tiene usted sobre el uso de los mecanismos de cruce de información que realiza el Servicio de Rentas Internas en sus declaraciones tributarias? Le escucho, ingeniero. Bien, en realidad es bastante, para quien esté inmerso en lo que es la experiencia contable tributaria, pues es bastante conocido, pues que estos mecanismos en realidad han ido siendo progresivos. No es actualmente que han aparecido recién, sino esto viene como un programa que en realidad el Servicio de Rentas Internas lo ha aplicado años atrás para ir cerrando la brecha de defraudación fiscal. Listo. La siguiente pregunta, ingeniero. ¿Considera que la falta de información sobre estos mecanismos afecta su confianza en los procesos del Servicio de Rentas Internas? ¿Por qué? Eh, a ver, la Constitución le faculta, ¿no es cierto?, al Ejecutivo para lo que es la recaudación tributaria, porque eso depende bastante de lo que es el presupuesto general del Estado. Por lo tanto, el Ejecutivo a través del Servicio de Rentas Internas, que está a su cargo, pues debe buscar los mecanismos para controlar la evasión tributaria. Por lo tanto, pues se sabe o tiene comunicación por parte del Servicio de Rentas Internas a los contribuyentes sobre el cierre de esta brecha fiscal. Listo. La siguiente pregunta, ingeniero. ¿Ha enfrentado problemas o confusión en el pasado debido al cruce de información realizado por el SRI? Si es así, ¿cómo afectaron estos problemas su capacidad de defensa? Ya sea como contribuyente en su caso o ya sea como asesor tributario. Le escucho, ingeniero. Sí, en realidad sí hemos tenido experiencias, por decirlas, negativas en cuanto a los cruces de información o en cuanto a las actas de determinación. Una de las experiencias que hemos tenido es que pretender que determinar un impuesto a la renta sobre los depósitos, sobre la captación de depósitos en las cuentas bancarias, que en realidad ese tipo de cruce de información no lleva a
a poder determinar la realidad de los ingresos de un contribuyente y a la vez estaría vulnerando la seguridad jurídica de los contribuyentes. Listo, ingeniero. La siguiente pregunta, ¿en qué medida cree usted que un mayor conocimiento sobre estos mecanismos podría facilitar la defensa de sus derechos como contribuyente o en su caso como asesor tributario? Yo creo mucho en lo que es el pacto fiscal, el pacto entre el Estado y los contribuyentes. Por lo tanto, no solo es cuestión de difundir la norma como tal, sino también que la administración tributaria, como ente de la función ejecutiva, pueda difundir estas políticas que ellos utilizan para lo que es los mecanismos de evasión tributaria. Listo, ingeniero. Ahora vamos a hablar sobre los objetivos específicos de la presente investigación. ¿Qué pretendemos saber o conocer? El objetivo específico número uno es identificar los principales vacíos de conocimiento que enfrentan los contribuyentes respecto a los mecanismos de cruce de información fiscal realizados por el SRI. La pregunta es, ¿qué aspectos específicos usted conoce sobre los mecanismos de cruce de información o usted considera que desconocen los contribuyentes en general? En realidad, uno de los mecanismos que desconocen los contribuyentes como tal es el indicador de consumo, ¿no? Siempre hay un rastro financiero por parte de los contribuyentes, por ejemplo, la adquisición de compra de bienes y adquisición de servicios a través de las tarjetas de crédito. Ese es un indicador que utiliza la administración tributaria para poder establecer en realidad si ese contribuyente, si ese sujeto, si ese ciudadano más que todo, si ese ciudadano pues obviamente ha tenido ingresos. Hay muchas veces que los ciudadanos permanecen en la informalidad, no declaran sus ingresos, pero sí tienen una vida económica activa, la cual tiene un rastro financiero y por ende es un mecanismo de control que tiene para la anti-evasión, ¿sí? Listo, ingeniero. La siguiente pregunta. ¿Qué tipo de información le gustaría recibir sobre el cruce de información fiscal para sentirse más informado y preparado como contribuyente o en este caso, ingeniero, usted como asesor tributario? En realidad, hubo una campaña hace 2 años atrás por parte del Servicio de Rentas Internas en la cual de forma persuasiva pues indicaba que se tiene información sobre la parte financiera de los contribuyentes y los persuadía pues a que hagan la declaración en base a la realidad económica de su negocio o de sus ingresos. Entonces, justamente va por ahí el tema de que eso debería eh, mantenerse y ser de una forma progresiva, ¿no? Ingeniero, ¿cree que debería ser permanente? O, por ejemplo, ¿cada qué tiempo cree que deberían hacerse estas campañas publicitarias, por denominarlas de alguna forma? O podría ser spots publicitarios, así como informan, por ejemplo, declare sus impuestos, contribuya con el país, declare el impuesto a la renta. O sea, me imagino que debería ser proporcional en base a lo que ellos buscan, la recaudación, deberían también informar de paso o cada vez que hagan estas campañas publicitarias, inviten a los contribuyentes, si es así, a declarar sus impuestos también, que comuniquen a los contribuyentes las formas como ellos determinen. ¿Qué opina usted en general? Totalmente. Siempre me voy a ir al pacto fiscal, pacto tributario entre Estado y contribuyente, en el cual ni los unos ni los otros se sientan presionados, oprimidos por, de acuerdo a su origen, ¿no? En este caso,
ni tanta presión fiscal ni tanta evasión fiscal. Siempre tiene que haber un equilibrio entre ambas partes, en las cuales más bien la administración tributaria se la lleve como un servicio para recaudar impuestos para mantener el presupuesto general del Estado, sin dejar de lado también pues las necesidades del contribuyente como tal. Por ende, fomentar permanentemente la cultura tributaria sería una de las formas de, de llevarlo también al contribuyente a hacer de una forma voluntaria su declaración sin tal vez pretender prácticas elusivas. Y por ejemplo, como indicábamos, que una de las fuentes de información que tiene pues son los empleadores y a veces hasta incluso en esa parte los contribuyentes, los empleados pues desconocen de que su empleador ha transmitido información de ingresos y esas no han sido consolidadas por parte de los empleados. Listo, ingeniero. La siguiente pregunta es, ¿piensa que el Servicio de Rentas Internas debería informar más activamente a los contribuyentes sobre cómo se aplica el cruce de información y de qué forma debería hacerlo? Como lo dije, la forma persuasiva, ¿no es cierto? Que nosotros, de una forma que pueda llegar al contribuyente, porque cuando usted le apunta con una pistola en la cabeza, ya no hace las cosas de manera voluntaria. Pero si usted persuade a otra persona para que haga lo que debe hacer, esa es la mejor manera, ¿no? En ese caso, siempre los spots publicitarios, siempre un correíto, un mes antes de la declaración, por ejemplo, de personas naturales en el mes de marzo, indicando cuál es el objetivo de esta recaudación, comprometiéndolos a que pongan, arrimen el hombro para el presupuesto general del Estado e indicándoles que siempre es necesario que la información, por ejemplo, en el caso de los empleados y los empleadores, indicándoles que siempre es necesario que esa información esté armonizada entre lo que él gana y lo que ha reportado a su empleado. De esa manera persuadimos a que en realidad los contribuyentes puedan saber, tener ese conocimiento de que así lo hagan ellos mismos su declaración, pues no cometan los errores. Listo, ingeniero. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las principales fuentes de información que utiliza para entender los procesos de cruce de información fiscal, de lo que usted tiene conocimiento? Eh, Principalmente son los correos electrónicos, en la plataforma gubernamental del Servicio de Rentas Internas, también en los periodos en los cuales se receptan las declaraciones tributarias de impuesto a la renta, también salen spots o ciertas diapositivas en las cuales eh, se indica sobre esta obligación tributaria anual que deben cumplir los contribuyentes. Listo. En el siguiente va a ser específicamente sobre el objetivo número 2, en el cual dice examinar los mecanismos de control y defensa jurídica disponibles para los contribuyentes ante los actos de determinación tributaria basados en el cruce de información fiscal. La primera pregunta, ingeniero, ¿qué opciones conoce para defenderse o apelar ante una determinación tributaria realizada por el Servicio de Rentas Internas mediante el cruce de información? Lo escucho, ingeniero. Claro, la primera sería pues aplicar un reclamo administrativo en sede administrativa para hacer conocer pues al Servicio de Rentas Internas que estamos no estamos conformes con el acta de determinación o que en su defecto pues bajo los justificativos que presentemos no es correcto lo que están aseverando ellos. La siguiente pregunta, ingeniero. ¿Alguna vez ha utilizado algún mecanismo de defensa legal en un proceso de determinación tributaria? Y de esto, ¿cuál ha sido su experiencia, ya sea como contribuyente o como asesor tributario? Lo escucho. Sin dudas, he presentado varios reclamos administrativos ante actas de determinación, pues en realidad
a veces la administración tributaria también exacerba la parte de la determinación, sobre todo de impuesto a la renta, por lo tanto, se ha presentado los justificativos, pero hay un mayor peso por parte de la administración tributaria a imponer sus reglas como tal. Por lo tanto, sí tengo unas mayores experiencias del lado negativo en este caso. Listo. Tal vez, ingeniero, aparte de lo que usted ha manifestado en reclamos administrativos presentado en sede administrativa, que netamente sigue siendo el Servicio de Rentas Internas, tal vez usted ha realizado actos de impugnación en el Tribunal Contencioso Administrativo Tributario o no ha creído necesario. Sí hemos presentado también en sede judicial y pues en esta parte también hemos sentido un poco más de confianza a lo que en realidad ha hecho el acto administrativo por parte de la administración tributaria. Listo. La siguiente pregunta, ingeniero. ¿Considera que los mecanismos de defensa actuales son claros y accesibles para los contribuyentes? Indíqueme el por qué. Lo escucho, ingeniero. No lo creo porque en realidad hay falta de difusión por parte de la administración tributaria hacia los contribuyentes, así como existe la difusión de que tienes obligaciones, no existe una amplia difusión de los derechos y de los recursos en sede administrativa que puede utilizar el contribuyente. Ha quedado como un tabú para la administración tributaria en la cual como que se deja de lado también indicarles o reforzar, alentarles a estos contribuyentes de que pueden también en cualquier caso acudir a estos recursos. Listo, ingeniero. Y la siguiente pregunta, ¿qué mejoras propondría usted para asegurar que los mecanismos de defensa jurídica sean efectivos ante posibles errores en el cruce de información? Lo escucho. Yo creo en realidad que debería existir una mayor apertura de parte de la administración tributaria. No ser una máquina de recaudación, sino más bien el, el sistema equitativo, justo y equilibrado que pueda hacer que los contribuyentes eh, cumplan con sus tributos de forma progresiva, ¿no? Entonces ahí justo viene esa parte, nuevamente repito en esta entrevista, lo que es el pacto fiscal. Cuando uno se da cuenta que grandes contribuyentes no han pagado sus glosas, cuando grandes contribuyentes eluden eh, eh, lo que es la parte tributaria, entonces, pero en realidad vuelta a los pequeños y medianas empresas son las que más tienen la presión fiscal. Por ejemplo, en el año 2022, quien soportó la mayor presión fiscal fueron los de clase media, personas naturales, cuando se duplicó, por no decirlo de otra forma, la cuota que venían pagando de impuesto a la renta. Eso hace que, en todo caso, para el 2023, los contribuyentes busquen formas de elusión para poder no, no pagar eso de acá, ¿no? Porque quien tuvo que soportar eso fue las pequeñas y medianas empresas. Ahí se rompe el pacto fiscal que existe cuando en realidad también deberían haber pagado más los grandes contribuyentes. Listo, ingeniero. Algo adicional que tal vez quisiera acotar. Hemos concluido con la entrevista. Bueno, finalmente pues quisiera o dar mi último pensamiento, pues que todo gira alrededor de un pacto tributario. Ese pacto tributario que entre contribuyente y Estado debería ser armónico, equilibrado, para reducir las brechas de ilusión y evasión. ¿Con qué finalidad? Eh, Vamos por la parte de que el contribuyente no es un fin, es un medio, ¿sí? Entonces, ahora mismo se está tomando al contribuyente como un fin, en realidad no es un fin. Nosotros somos el medio de los contribuyentes por los cuales se sostiene un Estado. Por lo tanto, deberían tratarnos como lo que somos, un medio para sostener un Estado, no como un fin. Ya, ingeniero, en base a lo que usted ha manifestado, ¿usted cree que la administración tributaria se la conoce ahorita como inquisidora del contribuyente? En,
Progresividad, sí. En realidad sí existe esa imposición como tal por parte de la Administración Tributaria y que la verdad debería reducirse, debería ser más amable. La percepción por parte del contribuyente a la Administración Tributaria es negativa, por lo tanto debería ser más amigable en todo caso. Pero todo esto gira alrededor de un pacto tributario. Incluso la parte de cómo se utilizan los recursos públicos por los actos de corrupción que han habido durante todo este tiempo, es lo que realmente pues a los contribuyentes también dicen, bueno, mejor la plata está en mi bolsillo que en el bolsillo de pocas personas. Entonces, en realidad, todo gira en base a eso para que exista la seguridad tributaria, la seguridad jurídica y por ende, pues, este pacto tributario se maneje de mejor manera. Ya. Listo, ingeniero. Le quedo muy agradecida por haberse dado el tiempo para atenderme y realizar esta entrevista. Espero en una próxima oportunidad contar con su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Alexis. Gracias.